de que tenemos tiempo de dificultades, como dice la alabanza, abrirse el mar para que yo camine, como pasó cuando Faraón perseguía a Moisés. Dios abrió el mar. Y nosotros hoy cada día, a través de nuestra fe, abrimos el mar, que es el mar espiritual, el mar de la dificultad. Pero solamente con nuestra fe podemos obtener esa apertura del mar. Bueno, entonces, hablando ya acerca del tema que hoy Dios nos regalaba para compartir con ustedes, es ¿a quién se manifiesta el Espíritu Santo de Dios? Y es que yo sé que para muchos de ustedes no es desconocido saber que nuestro mundo es un mundo lleno de desigualdades sociales, en todos los ámbitos hay discriminación. Y pues yo personalmente podría hablar acerca de la discriminación a las mujeres, porque pues cada uno habla de lo que ha vivido y tal vez ustedes tendrán muchas cosas que contar en cuanto a eso. Si yo les compartiera pues de pronto acerca de lo que pasa ahora con las mujeres, uno dice, pues, es imposible que eso pase, pero la discriminación es grande y pues a pesar de que ya ha pasado tanto tiempo y que diríamos que estos tiempos tan modernos no deberían de pasar tantas cosas, aún así hay un porcentaje muy alto de mujeres discriminadas y especialmente dentro de las mismas iglesias. Y esto no es nada, hablando de discriminación, de desigualdad, nada se compara con los tiempos de Jesús. En esos tiempos todo era mucho más severo y, y también el favoritismo en una sociedad donde solamente de pronto los hombres eran quienes tenían el valor en aquel entonces. Entonces, siendo tan antiguo este tema de la discriminación, de la desigualdad, y que solamente estoy tomando un caso pequeño, que es el de las mujeres, como por hablar de algo que yo conozco, pero sabemos que en todos los ámbitos sucede. Entonces, siendo la palabra de Dios tan antigua en los tiempos de Jesús, habiendo ya pasado tanto tiempo, aún existe. Y lo más maravilloso es que si nosotros nos devolvemos atrás, podemos ver en el Evangelio de Lucas cómo él se encargó de mostrar la relación de Jesús con quienes, con una sociedad marginada, con una sociedad donde él quería mostrarles lo que Dios esperaba de su pueblo. Un Dios maravilloso que le enseña el amor al ser humano independientemente de su género, de su raza, de su cultura, porque él quiere que a pesar de que todas esas cosas, de todas esas barreras, él quiere tener solamente una familia, donde no existan favoritos, donde no hayan condiciones. Y si alguien está cerca de Dios, si alguien se acerca a él, él nunca le va a rechazar, porque eso es lo que nos enseña su palabra, de que él no rechaza a quienes se acercan a él creyendo que le hay. Y es así como hay un lugar disponible para quienes quieran disfrutarlo. Y por eso yo les hablo de esto, porque recuerden que les dije, a quienes se manifiesta el Espíritu Santo. Estamos hablando de una sociedad que discrimina, donde hay desigualdad, donde hay tantas cosas y que si nosotros pensamos en lo que sucede actualmente con esta problemática y nos devolvemos 2000 años atrás, pues vamos a tener que multiplicarlo, no voy a decir cuánto, pero muchísimo, porque no somos ni un pedacito de lo que era antes. Perdón, es el parqueadero que suena así. Entonces, vamos a ir a la escritura
en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 14. Sí, perdón, Hechos. Lo escribió Lucas en Hechos. Perdón. Vamos a ver. Hechos capítulo 1, versículo 14. Bueno, de pronto para quienes de pronto no se familiaricen mucho con lo de la escritura, Lucas hace dos volúmenes. Uno es el Evangelio de Lucas y la segunda parte de su Evangelio es Hechos. Por eso lo confundí al hablar así, pero pues es el mismo autor. Hechos 1, 14, Gera. Acérquese más. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, mire que habla de que todos. ¿Y quiénes eran todos? Era un testimonio colectivo de los discípulos de Jesús. Entonces, en este capítulo de Hechos, nosotros no podemos llegar a separar. O sea, nosotros no vamos a leer todo Hechos, pero en la palabra que traigo es una palabra que no se puede separar y que la he preparado para que estudiemos un poquitico más del libro de Lucas. Entonces, si nosotros la separamos, vamos a tener lecturas fragmentadas, vamos a tener malas interpretaciones si leemos pequeños versículos. De hecho, se puede prestar para eso porque tiene versículos muy particulares que de hecho muchas doctrinas los sacan para tergiversar su significado. O sea, hacen una mala exégesis o una mala interpretación de la palabra. Entonces, hay tres palabras conectadas por el descenso del Espíritu Santo, porque está hablando del día de Pentecostés. Ellos se encontraban reunidos todos y nos lo muestran en varios versículos. Por ejemplo, lo vemos en 2.1 y en el 2.4. ¿Qué dice Gera? Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Hechos 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces vamos a ver que hay cosas que se repiten mucho cuando habla de todos. Ya ahorita Gerardo nos leyó antes que cuando dice todos, ¿a quién se refería? No estaba hablando solamente de los discípulos, incluso en la escritura incluye también a las mujeres. E incluye todo lo que es. Lucas siempre marcó la diferencia por mostrar cómo Jesús siempre se relaciona con el sector más marginado, con los olvidados, con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con aquellos que eran discriminados. Entonces, lo que nos muestra aquí la escritura es que ellos se encontraban juntos, unánimes, en el mismo lugar, y fueron visitados por Dios, dice la palabra, porque recordemos que en Hechos es el inicio también de la iglesia, que se nos cuenta la llegada del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo, que había sido una promesa, la cual Jesús les había a ellos anunciado de que ellos no debían moverse de allí, porque el Espíritu de Dios iba a venir sobre ellos. Entonces ellos se encontraban juntos en ese lugar. ¿Y qué es lo primero que podemos ver? Cómo Dios cumple sus promesas. Porque cuando ellos son visitados por el Espíritu de Dios, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Es el cumplimiento de las palabras de Cristo. ¿Y todo para qué? Porque ellos necesitaban ser testigos desde Jerusalén. Y dice, todo Hechos muestra que ellos tenían que ser testigos y habían sido enviados no solamente a Jerusalén, sino que ese era el inicio y que de ahí ellos tenían que ir hasta los confines de la tierra. Entonces es un evento que Dios programa y no fue traído a voluntad humana, fue un plan de Dios. Entonces Lucas marca cómo hubo señales
que no solamente fueron visibles, sino que también fueron audibles. Y es la presencia misma de Dios visible para todos. Lenguas, fuego, y aquí se enmarca muchísimo. Yo quiero que leamos, bueno, Gerardo ya nos leyó el 2 y el 1. Yo voy a avanzar acá. Gera. Ya lo habíamos hablado ahorita, y si quieren no los lea todos, solamente la primera saca. Hechos 1:13. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, todos. Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Judas, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo, o sea, todos los apóstoles. Entonces estaban todos, y yo lo que quiero es que nosotros podamos percibir el amor de Dios y la inmensidad como Él hace las cosas para con nosotros, para con su pueblo, sin favoritismos, porque eso es lo que me muestra a mí toda la escritura, y lo quise resaltar con Santiago 2:1, que dice: hermanos míos, no tengas vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Sí, no, ese es otro. Perdón, mi Geranito, ese es 2:1. Ahora, con favoritismo, sin prejuicios sociales. Ahora sí, Gerardito. Y atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntate aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen? No, solamente uno por uno, mi Geranito. Bueno, entonces, hoy Gerardito tiene mucha energía. Entonces, sin favoritismos, sin prejuicios sociales, sin distinciones. Ahora sí, Geranio, el 4, bien pueda. Hágale, pues. No, que lee tú, ¿verdad? Que tú leyendo, me yo le pongo la carita para que lo mire. Está aburrido. Estoy leyendo y me ponen ahora así, me jalan, me ponen como que ese cabrezo, el freno que le ponen a los caballos, y me ponen a leer y me va a callar. Bueno, el 4. A ver, ahorita para que se vea. Ahora sí. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. Entonces, se rompen las barreras culturales, las fronteras, y se incluyen las naciones extranjeras. Mire que ellos, siendo judíos, hablaban en lenguas extranjeras, y ahora también se estaban incluyendo a los gentiles. Todos los idiomas, todas las naciones escuchaban las maravillas de Dios a través de este evento que había sucedido en Hechos 1 y 2. Entonces fue un acto nivelatorio donde las desigualdades, Dios a todos los puso en el mismo nivel. Ya no se consideraban aquellos menos y otros tenían mucho más valor. Todos tenían el mismo lugar. Hay un versículo, de hecho, que dice que ya no hay ni gentiles, ni griegos, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Y es muy triste que aún nosotros teniendo esta lectura de la escritura donde vemos que Dios no tiene favoritos, que refiriéndose a sus, dentro de su pueblo, todos quiere que todos tengamos igual. Y aún así, nosotros estamos a veces sumergidos en desigualdades aún dentro de la misma iglesia. Lógicamente que la cultura, la sociedad, nosotros no podemos pedirle que haya esa clase de igualdad porque vivimos un gobierno que es injusto, dominado por seres humanos imperfectos, porque somos seres imperfectos, somos seres injustos. El único que es justo es Dios.
Entonces, eso es lo que obtenemos del mundo. Esperamos que por lo menos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos la escritura, los que somos guiados por este Espíritu Santo maravilloso de Dios que está en nosotros, no vivamos de la misma manera como se vive en el mundo. Entonces, este acto sin precedentes, que nivela, que a todos los pone en el mismo lugar, incluye a los marginados, incluye a las mujeres que no tenían valor, incluye a los extranjeros, a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y algo muy importante que yo quiero que ustedes puedan ver conmigo, y es que si nosotros damos un vistazo al Antiguo Testamento, vemos que hay mucho, de pronto, como la palabra de Dios se le entregaba al profeta, que habían élites religiosas, no que digamos que Dios era diferente en el Antiguo y que ahora es diferente en el Nuevo, sino que si nosotros hacemos la lectura de cómo se movía la cultura en el Antiguo, todo se movía a través del profeta, del sacerdote, de todas estas élites, y ahora Jesús dice, empieza y trae este reino, como lo habíamos visto en la semana pasada, este reino de cabezas, donde empezamos diciendo que quienes recibieron el Espíritu, dice cada uno, dice todos, pero también dice cada uno, haciendo incluyente a todos los que estaban allí. Yo no sé si lo traje acá este versículo, voy a mirar si lo... Me devolví. Perdóneme que esto a veces se enloquece. Aquí era. Bien, pues, lo puede leer completo. Hechos 2, versos 17 y 18. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Amén. Entonces, aquí lo que estaba haciendo Lucas era recordar lo que había anunciado el profeta Joel. Y esta palabra es demasiado incluyente y nos hace mención de cómo Dios incluye dentro de su pueblo por su amor, no solamente a judíos, sino también a gentiles, sin favoritismos. Y yo quiero que también volvamos a leer acá. Jera, por favor. Hechos 10:45. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues de pronto, para el que no esté familiarizado con el término gentiles, les recuerdo que los gentiles eran el pueblo que sencillamente no era judío, o sea, nosotros somos gentiles. Entonces, estas buenas nuevas son también para nosotros. El Espíritu Santo de Dios es para usted, el que está escuchando, y para mí. Y es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios que aparece en la Escritura en Génesis, que dice que se movía sobre las aguas, que está desde antes de la creación, y es el mismo Espíritu que moró en Cristo. Y es el mismo Espíritu que inspiró esta escritura. Y ahora ese Espíritu Santo, lo que aprendemos hoy es que también no solamente habita en unos pocos profetas elegidos, sino que fue hecho o no hecho, que el Espíritu de Dios mora en todos los que decidieron creer en Cristo y abrirle su corazón a Dios, porque Él dice en su palabra que Él habita ¿en dónde? En templos no hechos por manos de hombre, refiriéndose a usted y a mí. Entonces, es nuestro corazón. Si es que nosotros le hemos dado ese corazón a Cristo.
si es que le hemos hecho Señor, si es que le hemos entregado nuestra humanidad para que seamos perfeccionados, para que seamos capacitados, gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz y a la obra santificadora que Él hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo para nosotros es esa evidencia que nos muestra que ahora nosotros somos ese templo y así como habitó en Cristo, ahora habita en usted y habita en mí. Entonces nosotros somos ese templo y nuestro cuerpo ahora no nos pertenece, sino que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y Cristo fue el que pagó por nuestras vidas en la cruz. Yo creo que este es mi último versículo. Lo encontramos en Efesios 1, en el versículo 13 y 14. Gera. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Entonces, Él mora en nosotros, ¿para qué? Para darnos vida. Para que nuestros cuerpos mortales pasen de la muerte a la vida. Porque recordemos que dice la Escritura que Él murió por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, decidió pagar por nosotros para que nosotros tuviéramos vida a través de su muerte. Entonces el Nuevo Testamento nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es el sello o la garantía del cristiano como un discípulo. Entonces el Espíritu de Dios es el sello que usted tiene como un discípulo de Cristo. Para solo así usted podrá ser perfeccionado. Nosotros somos perfeccionados solamente a través de la obra santificadora del Espíritu que mora en nosotros y que a medida que nosotros vamos caminando, Él va trabajando en nuestras imperfecciones. Pero no es algo mágico, es un proceso que nosotros lo hacemos de la mano de Dios cuando somos verdaderamente desamorados, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios mora en quien ha entregado su corazón a Cristo y que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mientras que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, ahora las fuerzas que tendremos para luchar contra nuestra humanidad, contra nuestra debilidad, son las que Él ponga en nosotros para darnos esa victoria. Y para hacer esas buenas obras que dice su palabra, que Él nos está capacitando a través de su Espíritu, y está en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y la evidencia de la presencia de Dios está relacionada entonces con su conversión y con la mía, solamente por medio del andar y del vivir en el Espíritu. La santificación entonces no es para algunos. Y quiero con esto de pronto finalizar acá. Y así como iniciamos diciendo que no fue para unos pocos, sino que está dispuesto para todo el que quiera. Entonces la santificación no es para algunos, sino para todos. Quienes le recibieron, y el resultado es un edificio donde su espíritu mora. Y con la promesa de que nosotros podremos ser restaurados solamente a través de la obra que Él hace en nosotros. Y voy a dejar ya de compartir acá. Para finalizar, concluyendo algo. Hay algo que de pronto nosotros
a veces se nos hace de pronto un poquito difícil, y es que pensamos que yo siempre estoy luchando, yo vuelvo y empiezo, no soy capaz, estoy tratando de luchar, pero a veces no nos damos cuenta es que lo seguimos haciendo en nuestras fuerzas y se nos olvidó esa obra maravillosa que vimos hoy, que fue cuando el Espíritu Santo desciende, que era una promesa de Cristo para todos nosotros y que esa promesa es la que a nosotros nos capacita. Ser el templo entonces del Espíritu Santo es ser guiados por el Espíritu de Dios, ser capacitados para llevar su palabra. Miren que ellos tenían que recibir el Espíritu para ellos ir y anunciar la palabra, para ellos ser perfeccionados, para ellos ser ese edificio, ese templo, que ahora no les pertenecía a su cuerpo, sino que le pertenecían a Dios. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que le amamos, entonces también seremos esa morada de su espíritu solamente si doblegamos nuestra humanidad y si reconocemos que necesitamos de él para seguir adelante. Amén. ¿Va a decir algo, Jerónimo? Bueno, ¿ustedes quieren compartirnos algo?